Todas las historias que narran las escrituras acerca de nuestro Salvador en la tierra son asombrosas e impactantes. Hasta el día de hoy podemos rescatar tesoros escondidos detrás de cada historia. Él no hizo nada de improviso, él no hizo nada que se le ocurriera en ese momento. Dice en el libro de Mateo que detrás de cada historia, detrás de cada parábola, hay enseñanzas de vida, hay enseñanzas espirituales. Las parábolas son precisamente representaciones o retratos de lo espiritual ejemplificado en algún suceso de la vida diaria, en algo entendible para nosotros. Y eso es lo que él precisamente hizo también con los milagros. Así que hoy vamos a estar hablando de una historia extremadamente asombrosa que nos concierne a ti y a mí, porque hay un tesoro escondido detrás que implica e involucra nuestra identidad como hijos de Dios. Seguramente has escuchado la asombrosa historia de la mujer de flujo de sangre. La mujer que tocó el borde del manto del Salvador es una mujer que estaba enferma. Esta es una historia muy conocida, pero la verdad, déjame te digo, es que no es una historia simplemente de sanidad, no es una historia simplemente de milagro, que sí, nuestro Salvador definitivamente lo puede volver a hacer así como lo hizo con ella, pero detrás de esta historia hay un tesoro escondido del cual vamos a hablar hoy. Por eso te invito a que veas este video, porque te aseguro que no vas a perder tu tiempo. La palabra de Dios te va a hablar, vas a poder entender tu identidad como hijo de Dios con esta historia. Pero antes de poder desarrollar toda esta hermosa historia, es muy importante que hablemos primero acerca de 3 puntos muy importantes para que podamos comprender esta historia, y cuando veamos este conocimiento, cuando terminemos de observar este mensaje, no solamente nos va a ayudar a comprender la historia de la mujer de flujo de sangre, sino muchas más historias. Son estos 3 puntos te van a ayudar, primero, a poder entender tu identidad como hijo de Dios. Segundo, vas a poder comprender más muchos mensajes de las escrituras, vas a poder discernir más parábolas que nuestro Salvador hizo y vas a poder encontrar el tesoro. Y número 3, vas a poder poner sobre una balanza los mensajes que tú escuches. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro, ¿verdad?, nos dice que, por ejemplo, Pablo es muy difícil de entender y así también muchas historias. ¿Por qué? Porque las personas que no conocen bien el Antiguo Testamento, que es la Torá, que es la palabra de nuestro Elohim, pues entonces pueden torcer, ¿verdad?, el verdadero mensaje del Evangelio del Nuevo Testamento, las parábolas o las enseñanzas de Yeshua. Así que teniendo en cuenta estos primeros 3 puntos que vamos a hablar antes, tú vas a poder pues discernir, ¿verdad?, los verdaderos mensajes. El primer punto que vamos a hablar es acerca de quién es el pueblo de Israel y quiénes son los judíos. Este punto es demasiado importante para que podamos tener aún como conocimiento de cultura general. Debemos de saberlo. Punto número 2. ¿Quiénes son los gentiles y qué es la teología de reemplazo? Este es otro tema también muy, muy importante, porque muchos enseñan que la palabra de Dios, alguna es para gentiles, alguna es para judíos. Y bueno, la teología de reemplazo, ese es un tema que a ti también te debe interesar, porque a lo mejor la estás viviendo y no te has dado cuenta. Entonces vamos a desarrollar ese tema para que sepamos qué es. Y entonces ahora sí, habiendo desarrollado estos puntos, vamos a poder encontrar el tesoro en la historia de la mujer que tocó el manto de nuestro Salvador Yeshua. Ahora te podrás preguntar, ¿por qué mencionamos el nombre de Yeshua? Bueno, si tú no sabes y todavía le mencionas al Salvador como Jesús, ¿verdad? Esa es la manera en la que las escrituras lo muestran. Pero déjame decirte que tenemos un video el cual te invito a ver, se llama ¿Cómo se llama Dios? Ahí desarrollamos un poco más los temas de los nombres de nuestro Salvador y también de nuestro Creador. Así que si te interesa, pues lo puedes encontrar aquí en mis videos. Aunque no lo creas, estos puntos que vamos a observar tienen mucha relación. El saber quiénes son los judíos, quiénes son los gentiles, cuál es la teología de reemplazo,
está estrechamente relacionado con la enseñanza de la mujer de flujo de sangre y con otras parábolas, otras enseñanzas como la del hijo pródigo. Así que confío que al ver este video vas a haber aprendido algo, específicamente lo más importante, tu identidad como hijo de Dios. Y bueno, te invito también a que te suscribas. Yo soy tu amiga y servidora Yasmín Soto y en este espacio hablamos temas acerca de las escrituras desde la perspectiva hebrea. Así que si quieres ver más contenido, te animo a que formes parte de este grupo de dichosos. Recuerda siempre que aquí hablamos para vivir y juntos crecemos y aprendemos. Ok, comenzamos. El primer tema es: ¿quién es el pueblo de Israel y quiénes son los judíos? Existe una gran confusión acerca de quiénes son los judíos y quiénes son los judaizantes. En verdad, este tema es uno de los temas más confundidos por muchos, pero no te sientas aludida. Yo también lo confundía, yo también estaba en el error, así que por eso creo que este mensaje te va a ayudar para que tengas una mejor comprensión. Juntos aprendemos, aunque parece lo mismo, no es lo mismo. Los judíos y los judaizantes y el pueblo de Israel no es lo mismo. Vamos a ver cuáles son las diferencias. Y bueno, ahorita vamos a darle una mejor explicación a esto. La verdad es que este tema es muy confundido. Por ejemplo, en muchas ocasiones se cree que las personas están o estamos judaizando cuando buscamos la raíz de nuestra fe, cuando creemos que toda la palabra de Elohim, desde Génesis hasta Apocalipsis, es aplicable a nuestra vida, que toda la palabra sigue vigente. Entonces se dice, no, pues está judaizando. O qué tal cuando también empezamos a mencionar las palabras en hebreo. Y empezamos a estudiar un poco acerca del idioma en el cual originalmente se escribió la Biblia. Igualmente, ¿verdad? Surge ese juicio prematuro de está judaizando o ya se cree judío. Entonces, para no caer en estos errores, tú y yo debemos de saber específicamente qué dice la Biblia, quiénes son los judíos, quién es el pueblo de Israel. En esta imagen vamos a observar la genealogía del pueblo de Israel para que podamos saber cuál es el pueblo de Israel y cómo es que se obtiene ese nombre. Debemos comenzar desde el inicio, porque en el inicio es en donde comienzan todos los libros, ¿verdad? Y si leemos un libro desde el final o desde la mitad, pues no se va a poder comprender realmente la esencia, realmente el mensaje original. Así que desde el comienzo vamos a hablar un poco acerca de la genealogía. Quizá tú dices eso, yo ya lo sé, pero bueno, vamos a tener paciencia y amor por aquellas personas que están comenzando, que quieren conocer. Y bueno, por eso es la razón que me voy a detener un poquito en explicar la genealogía. En esta foto observamos que como punto número 1, Elohim, o nuestro creador, creó a Adán. Después Adán se multiplicó y nació Noé. A Noé le nacieron 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y de Sem proviene Taré, quien es padre de Abraham, el padre de multitudes. Recordarás esta historia. Él, a causa de su fe y de su obediencia, recibió este título Padre de multitudes. Recordemos que Adonai le dijo: y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Esta promesa es una base fundamental, debemos de tenerla muy en cuenta. Después Abraham tuvo a Isaac, que fue el hijo de la promesa. Isaac tuvo también a 2 hijos. El primero se llamó Esaú, o también se le conoce en las escrituras como Edom o rojo. Ese es el significado de Edom. Y este hijo Esaú es el que representa el pecado, representa al hombre carnal, sin interés de buscar a Dios, solamente recibir bendición. También tuvo como hijo a Jacob. Jacob es el hombre que representa a esa persona que busca la obediencia, la persona que busca estudiar las escrituras. Jacob, como hijo menor, él recibe la bendición por parte de su padre Isaac. Esto lo encuentras en Génesis 27.
Pero entonces Isaac, antes de morir, bendice a sus hijos, así era la tradición. Pero Jacob, que es el hijo menor, es el que recibe la bendición mayor. Y debo de hacer aquí la aclaración de que no fue por engaño o por usurpación, ¿no? Como mucho se podría creer o enseñar. No fue que Jacob usurpó la bendición que le tocaba a su hermano Esaú, sino que recibió la bendición porque desde el embarazo de su madre Rebeca, Yahvé ya le había hecho a ella la promesa, ya le había dado a ella la profecía de que el menor sería el mayor, de que el menor iba a tener mayor bendición que el mayor. Y de hecho el mayor, o sea Esaú, iba a ser el servidor de Jacob. Así que no hay ninguna usurpación. Aquí Rebeca ya conocía, ya había creído, ya tenía fe en recibir esa palabra e hizo lo posible para que se cumpliera esa promesa. La bendición de Isaac a su hijo Jacob es muy importante para nuestro conocimiento en el presente. Esta es la bendición de Jacob para su hijo. Que los pueblos te sirvan y las naciones se postren ante ti. Sé el amo de tus hermanos y que los hijos de tu madre se postren ante ti. Malditos sean los que te maldigan. Benditos los que te bendigan. Recordemos que a Jacob Dios mismo le cambió el nombre por Israel y recibió la bendición de su descendencia. Te invito a que subrayes este versículo en tu Biblia porque es muy importante. Elohim le dijo, te llamas Jacob, pero de ahora en adelante tu nombre no será Jacob, sino Israel. Así que Dios lo llamó Israel. Y Elohim le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, ten muchos hijos y multiplícate. De ti saldrá una nación, incluso una unión de naciones. Hasta vas a tener descendientes que lleguen a ser reyes. Esta genealogía es muy importante que tú y yo la conozcamos porque es el linaje para llegar al Mesías. Más adelante volveremos a tocar un poco este tema. Entonces después Jacob se casó y a Jacob le nacieron 12 hijos. Aquí podemos observar en la fotografía, estos son los hijos de la promesa recibida desde Abraham a Isaac y ahora posteriormente Jacob. Este es el linaje para poder llegar a nuestro Salvador. Ahora aquí sígueme con cuidado, por favor. José el soñador, te acordarás, el hijo que recibió la túnica como regalo de su padre y quien recibió envidia por parte de sus hermanos. Bueno, él cuando estuvo en Egipto, ahí le nacieron 2 hijos. Se llamaban Efraín y Manasés. Ambos le nacieron en Egipto. Esto es muy importante que lo captemos. Más adelante mencionamos por qué. Pero cuando Israel, o sea Jacob, estaba a punto de morir, le dijo a José que sus hijos Efraín y Manasés serían de él. Es decir, los estaba adoptando literalmente. Después, una vez más, igual que sucedió con él y su hermano Esaú, Jacob bendijo a Efraín, o sea, el más pequeño, lo bendijo como que sería el mayor. Y aunque Manasés iba a tener bendición también en abundancia y también iba a ser multiplicado, pero él como hermano mayor iba a servir al menor. ¿A dónde llegamos con todo esto? Así es como termina Génesis. Muere Jacob y muere José el soñador y entonces comienza el Éxodo. De esta manera diciéndonos que los 12 hijos de Israel estaban creciendo en sobremanera, estaban siendo fructíferos, estaban siendo multiplicados y de esta manera es que se establecen las 12 tribus. Y como ahora Jacob pues ya se le llama Israel, entonces no son las 12 tribus de Jacob, sino son las 12 tribus de Israel. Por ejemplo, el apóstol Pablo, él proviene de la tribu de Benjamín. También nuestro Salvador, él viene de la tribu de Judá, por eso él era judío. David también, por ejemplo, él también proviene de la tribu de Judá. Y bueno, cada tribu tuvo su bendición. Unos se dedicaban a la pesca, unos a la ganadería, unos a la ciencia, a ser maestros, ser doctores, al arte. Cada uno recibió su bendición y cada uno servía a sus demás hermanos. Ese era originalmente el pueblo de Israel. Así que los hijos de Jacob fueron los líderes de las 12 tribus. Recordemos que al ser bendecidos en Egipto fueron hechos esclavos por manos de Faraón y pasan alrededor de 400 años como esclavos. Adonai levanta a Moisés y libera al pueblo.
Posteriormente, al llegar a la tierra prometida, tomaron porciones para sí mismos de sus tribus. Cada tribu tomó alguna porción de la tierra prometida. Inicialmente todos tenían un solo rey, todos estaban unidos, pero después por medio del pecado hubo una división en todo el reino, en todo el pueblo. Entonces se dividen en dos grupos, 10 tribus en una parte, 2 tribus en la otra. A la parte del norte con las 10 tribus se le conoce también como reino de Efraín, reino del norte. En algunas porciones también se le conoce como casa de Jacob. En el reino del sur, ahí habla acerca de el reino de Judá, o reino del sur también. Estos dos reinos, aunque todos eran las tribus de Israel, tenían norte y sur y su propio rey. Posteriormente fueron exiliados, dominados. El pueblo del sur fue tomado por Babilonia por 70 años, pero el rey Ciro les permite regresar a quienes deseen regresar a su territorio. Algunos decidieron quedarse en Babilonia, pero esto no pasó con la tribu del norte. Ellos también fueron esparcidos, aún siendo cantidad mayor de personas. Recordemos que eran 10 tribus. El reino de Efraín o reino de Jacob también se le llama reino de Israel. Estas tribus se esparcieron y nunca regresaron. Es más, se mezclaron con las naciones olvidando su identidad hebrea. Olvidaron a su Dios, a su Elohim verdadero y único. Abandonaron la fe, abandonaron la Torá, se comenzaron a adoptar las costumbres paganas y en sí el pueblo se volvió totalmente pagano, ¿no? Al olvidarse una persona de la Torá, comienza a tener prácticas que son lejos de la voluntad de Dios y de hecho pues comenzaron a llamarse a sí mismos como gentiles. Esta es la razón por la cual en el Nuevo Testamento, o Brit Hadashah como es en hebreo su nombre original, es que vas a encontrar que nada más había judíos. Solamente estaba el reino de Judá que había regresado de Babilonia, pero las otras 10 tribus estaban dispersas, no se encontraban en ese tiempo ahí. Por eso es que nada más el pueblo judío seguía guardando la Torá, seguían guardando las fiestas. Por ejemplo, en el día en el que fue derramado el Espíritu Santo, que se le conoce como el día de Pentecostés, ellos no estaban reunidos ahí como un día único. Esa festividad la estaban celebrando por cientos y cientos y cientos de años atrás, simplemente que en ese día fue el cumplimiento del derramamiento, pero esa festividad ellos la continuaron haciendo. Ellos seguían guardando Shabbat. No se habla acerca de las demás tribus porque pues estaban dispersas. De hecho, muchos de los judíos se olvidaron de sus hermanos. Por eso, cuando te refieras o escuches que alguien se refiere al pueblo judío, debes de saber, o ahora ya sabes, que solamente se está refiriendo a esa tribu en específico, pero no a todo el pueblo de Israel, porque en sí todo el pueblo engloba las 12 tribus. Y bueno, surge la pregunta, ¿cómo es que podemos aplicar este conocimiento a nuestro presente? Este conocimiento no es solamente de cultura general, no es solamente para que sepamos la historia, sino que es para que lo apliquemos y podamos entender que, por ejemplo, los mandamientos dados en el Éxodo fueron a las 12 tribus, fueron a todo el pueblo de Israel, no fueron exclusivos para el pueblo de Judá. Es más, ni siquiera existía la división del reino en este tiempo, ni siquiera, todavía estaban todos unidos como un solo pueblo y Elohim dijo, escucha a Israel, estos son los mandamientos, le dijo a Moisés, estos son los mandamientos que le harás al pueblo. No existe tal cosa como mandamientos de judíos o mandamientos para gentiles. Los mandamientos fueron dados para todo el pueblo de Israel y cualquier extranjero que deseaba pertenecer al pueblo debía de aceptar los mandamientos, pero asimismo también pues iba a recibir todas las promesas, ¿verdad? Así que ya entendimos que el pueblo judío existía en ese tiempo, en el tiempo del Salvador, porque ellos habían logrado regresar. Pero ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que sucede con las demás tribus que se mezclaron, que se multiplicaron, dejaron de ser, quizá si en ese tiempo eran una multitud, pues ahora muchísimo más, porque continuaron multiplicándose, continuaron siendo esparcidos. Las promesas de Dios no se apartaron de ellos. Entonces debemos de preguntarnos, ¿qué surge con ellos? ¿Qué sucede con ellos? ¿Están olvidados? ¿Ya jamás van a volver a regresar? ¿O es que acaso hay un plan? ¿Será que en verdad hay un plan perfecto de parte de Dios para esas tribus? El apóstol Pablo dice que hay un plan de restauración, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración
restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Podemos observar cómo aquí el apóstol está hablando de que en el Antiguo Testamento, por medio de los profetas, ya se había anunciado un plan de restauración para precisamente ese pueblo, para las tribus dispersas, para las tribus perdidas. Y la palabra restaurar es volver, ¿verdad? Es regresar a su estado original. Es decir, el tiempo de restauración implicaba arrepentimiento, implicaba regresar a casa, regresar al origen de las cosas. ¿Cuál es el origen de las cosas? Es precisamente esa senda antigua que se nos invita a que nosotros regresemos. Entonces observamos que la palabra restauración o restaurar significa volver a su estado original, lo cual implica un retorno. Esta misma palabra que habló el apóstol está haciendo referencia a Isaías. Allí en Isaías encontramos la palabra acerca de la restauración de todas las cosas, donde lo antaño iba a dejar de ser para crear lo nuevo. Y no está refiriéndose a la Torá. Eso jamás podría ser. Eso anularía y estaría en controversia con el resto de las escrituras. Sino que está hablando de lo antaño que nosotros como pueblo de Dios habíamos añadido a nuestra vida, ¿no? Las doctrinas agregadas, las costumbres paganas que nosotros comenzamos a aceptar como que estaban ok, estaban correctas. Todo eso lo íbamos a dejar como antaño y entonces íbamos a obtener la restauración. Esta misma restauración es de la que habló Yeshua cuando dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. No estaba hablando acerca de una iglesia nueva o de un Israel espiritual de ninguna manera. La palabra que utilizó para decir edificaré es oikodomeo, que es en el Strong 3618. En hebreo es banach, que significa edificar, reedificar, reconstruir o restaurar. No está en el enfoque en algo nuevo, sino en algo antiguo que necesita ser restaurado. Es decir, no está hablando de algo nuevo, no está hablando, al decir la palabra restaurar, reconstruir, no está formando algo nuevo desde cero, ¿verdad? Está haciendo referencia a que algo que ya existía necesitaba ser restaurado, necesitaba ser reedificado. Y ese es precisamente su pueblo. Su pueblo esparcido necesitaba nuevamente ser reconstruido, ser restaurado. Si nosotros creemos que él en realidad se estaba refiriendo a que iba a formar una nueva iglesia, un Israel espiritual, entonces esto está modificando y está entrando en controversia con el resto de las escrituras, porque hay varios versículos que nos dicen, ¿verdad?, que él específicamente vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino a buscar lo que se había perdido. También en Ezequiel dice: porque así ha dicho Yahvé el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. El profeta Zacarías también dice: yo los traeré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Todas las profecías que se hablan en el Antiguo Testamento hablan acerca de que las tribus iban a volver a ser reconstruidas. El profeta Jeremías, el profeta Zacarías, el profeta Oseas, todos hablan acerca de la restauración de las 12 tribus, no acerca de una nueva iglesia. Con esto entendemos que el pueblo volverá a ser uno nuevamente. Dejará de haber esa división entre norte y sur, esa división entre el pueblo que ahora está guardando la Torá y el pueblo disperso, el pueblo perdido, el pueblo que se cree gentil, sino que ahora volveremos nuevamente a ser uno solo. En estas citas que te pongo a ti vas a poder confirmar por ti mismo que en el Antiguo Testamento se habla acerca también de ese oikodomeo, de esa reedificación, reconstrucción de la cual está hablando Yeshua. Así que ahora ya sabes definir quiénes son específicamente los judíos y quién es el pueblo de Israel o quiénes son los hebreos. Pero debo de hacerte la diferencia también en que los judaizantes no necesariamente son judíos. Judaizar o ser judaizante es una religión, la cual está no necesariamente ligada a los judíos. Cualquier persona de cualquier pueblo puede ser judaizante porque está establecida como una religión y son añadiduras a la Torá que se le hicieron el pueblo mucho
mucho del pueblo judío en esta esparción que tuvieron a Babilonia, agregaron también leyes a la Torá, que incluso las pusieron como prioridad antes que las leyes dadas por nuestro Creador. Son alrededor de 39 que le agregaron, por ejemplo, el lavamiento de manos, que no es nada más ir y lavarte las manos antes de comer, como nosotros lo hacemos. Es todo un ritual, ¿no? Que tienen que orar mientras hacen algunos movimientos. Esta semana te pongo el escrito más claro acerca de a qué se refiere el lavamiento de manos, pero ellos hicieron un yugo pesado, ¿no? La palabra de Dios dice que ligera es mi carga, mi yugo es ligero. El hacer la palabra de Dios, el hacer su voluntad, no es algo difícil de hacer. Hay muchos versículos que dicen que la palabra de Dios no es complicada. Lo que sí es difícil es nuestro corazón. Nuestro corazón es lo que es difícil para querer y tener la intención de agradar a Dios, porque a veces somos muy cómodos para poder pedir las bendiciones, pero si vamos a la Torá, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que delante de ti pongo la bendición y la maldición, y la bendición es si obedecemos. Así que, bueno, esto yo te lo pongo sobre la mesa para que puedas tener la diferencia entre que el pueblo judío no necesariamente es judaizante. Judaizante es todo aquel que pone leyes de hombres sobre la Torá, y eso sí es ser judaizante. Y bueno, si ya entendimos quiénes son los judíos, quiénes son los judaizantes, ahora debemos de saber qué es ser gentil. Esto también nos ayudará a poder saber cuál es nuestra verdadera identidad en cuanto a las escrituras. Y bueno, deseo ser muy sincera contigo, porque este tema es un tema muy controversial. A nivel mundial se enseña que hay una nueva iglesia, que hay un nuevo grupo porque rechazaron al Mesías, y entonces ahora surge el plan B, en donde la nueva iglesia formada de gentiles son los que son acreditadores, son los que son acreedores. Esta doctrina enseña que hay leyes para los judíos, hay leyes para los gentiles. Así que bueno, por eso es que es necesario que escuchemos esta parte del video también para que podamos entender nuestra identidad. Esto dice Pablo de los gentiles. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora, en Yeshua el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Fíjate cómo Pablo tiene unas palabras bien claras y bien específicas que debemos de rescatar, ¿verdad? Él dice, vosotros que en otro tiempo eran gentiles. ¿Qué significa esto? Que ya no, ¿verdad? O sea, anteriormente sí se era gentil. Dice, cuando estabais lejos, cuando estabais alejados de la ciudadanía de Israel. Es decir, no tenías la Torá, porque la Torá es la que te da la ciudadanía. Yeshua es el que te da la ciudadanía. Pero alejados, entonces no tienes ciudadanía, entonces no tienes ley, no tienes Dios. Y eso es ser gentil precisamente. Dice, pero ahora estás cerca. ¿Qué se necesita si una persona está lejos? ¿Qué necesita hacer para estar cerca? Necesita regresar, ¿verdad? Necesita hacer retorno. Y la palabra teshuvá significa precisamente eso, retornar, hacer un arrepentimiento, el girar de tu mal camino, el girar de ese camino de pecado, ese camino de perdición, y ahora comienzas a retornar a la senda antigua, comienzas a retornar en arrepentimiento a tu Padre y a caminar conforme su voluntad. A eso es a lo que se refiere Pablo. En otro tiempo estabas lejos, pero ahora estás cerca. O dicho también en una forma más sencilla. En otro tiempo eras gentil porque no tenías la ciudadanía, la Torá de Dios, pero ahora dejas de ser gentil cuando te acercas en arrepentimiento. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice el diccionario también. La palabra gentil viene de la palabra hebrea goy, que significa pagano, extranjero a Yahvé, sin pacto, sin promesa, sin Dios o sin Elohim, apartado de Yahvé. Gentil significa extranjero, sin Torá y sin pueblo. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Todo eso significa ser gentil y no lo sabíamos. No sabíamos que ser gentil no es un orgullo, ¿verdad? Conocer ahora el significado verdadero de la palabra gentil
gentil deja de ser un orgullo para pasar a ser incluso un insulto. No podemos sentirnos orgullosos de decir, yo soy gentil, ahora yo soy la nueva iglesia. De hecho, el hacer esa mención, el hacer solamente ese conjunto de palabras entra en conflicto, porque un gentil no puede ser pueblo. Ser gentil es ser extranjero. Entonces, al llamarte gentil, simplemente estamos diciendo, no tengo Dios, no tengo constitución, no tengo Torá, no tengo pueblo. Estoy alejado de la ciudadanía de Dios. Entonces, por eso es que necesitamos conocer a profundidad las doctrinas, ¿verdad? Que nosotros hemos aceptado para ponerlas en una balanza, si es realmente lo que la palabra de Dios nos dice o si es alguna añadidura también. Entonces te mencionaba que incluso llamarnos a nosotros mismos gentiles, bueno, no es un halago, pero sí puede ser también considerado como una ofensa, porque si encontramos en las escrituras, nuestro Salvador Yeshua llamó como un insulto o llamó de manera despectiva a los gentiles. En 2 ocasiones les hace el llamado de perrillos. Vamos a leerlo. Y Yeshua se fue de ahí y se retiró al distrito de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea. Cananea es una persona extranjera, era un pueblo que no era parte del pueblo de Elohim. Dice que de esa región salió y clamaba, ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está severamente oprimida por un demonio. Pero él no le contestó ni una palabra. Y sus discípulos se acercaron y le rogaron diciendo, envíenla porque está clamando detrás de nosotros. Y él respondió, me enviaron solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué dice aquí? ¿De dónde? Dice de la casa de Israel, o sea, las tribus dispersas. Y sigue diciendo, pero ella se arrodilló delante de él. La mujer cananea, la mujer extranjera, se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ayúdame. Y él respondió, no está bien tirar el pan de los niños y echárselo a los perros. Y ella dijo, sí, Señor, sin embargo, incluso los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Yeshua le respondió, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo lo que deseas. Y su hija se curó instantáneamente. Entonces, a partir de ahora vamos a pensar 2 veces antes de llamarnos gentiles, porque incluso nos estamos ofendiendo y bueno, estamos declarando que estamos alejados de Dios, que no formamos parte de su pueblo. Precisamente tu servidor anteriormente creía eso. Anteriormente yo creía que era gentil, al menos así fue en la forma en la que se me enseñó, y para mi vergüenza lo digo, mucho tiempo fui también maestra de escuela dominical y también en algunas ocasiones llegué a mencionar, ¿no? Frases tan vergonzosas para mí como decir, guardar Shabbat, guardar el día de reposo no es para nosotros porque nosotros somos gentiles. Eso es nada más para los judíos, ¿no? En errores tan grandes como ese yo caí. Por eso es que tengo esa intención de dar este mensaje, de compartir esta palabra contigo, porque yo precisamente me di cuenta de mi error y quiero que tú también abras tus ojos y tú también veas, ¿verdad?, el error. Si crees tú de esta manera, puedas observar también tu error, porque de esa manera nosotros no encontramos nuestra identidad, no encontramos realmente lo que el Padre desea que nosotros seamos. Pero ahora, ¿verdad?, por gracia y por misericordia de nuestro Elohim, pues hemos entendido nuestra verdadera identidad y estamos saliendo, ¿verdad? Hemos salido de esas doctrinas agregadas, de esas enseñanzas que están totalmente alejadas de la verdad de la palabra de Dios. Y ahora podemos entender esas frases que en las escrituras encontramos, como a David diciéndole al Padre, enséñame a observar las maravillas de tu Torah. Ahora, encontrando tu verdadera identidad, abrazas la Torah y te das cuenta que es una palabra llena de amor para tu vida. Entonces puedes decir, ¿cómo puedo saber si de verdad soy parte del pueblo de Dios? ¿Cómo puedo saber si en verdad sigo siendo gentil o ya no? Bueno, la palabra de Dios nos da la respuesta. Te confirmará Yahvé por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Yahvé tu Elohim y anduvieres en sus caminos. ¿Te das cuenta? Para pertenecer al pueblo, entonces debemos vivir en su voluntad, caminar
en su camino. Es decir, no podemos decir que somos parte del pueblo de Dios y por otro lado, nuestra vida está actuando, estamos demostrando con nuestros actos que somos paganos, que somos gentiles, que estamos alejados de su ciudadanía. Tenemos que tener esa congruencia. Ser gentil es ser extraño, ser alejado, estar sin Dios. Pero cuando hacemos ese arrepentimiento por medio de nuestro Salvador Yeshua, es entonces que podemos obtener el estar dentro del pueblo. Mas a todos los que le recibieron, a aquellos que ponen su confianza en su persona y en su poder, Él les dio potestad de convertirse en hijos de Yahweh. Un ejemplo de esta conversión, por ejemplo, es Ruth, que siendo gentil, extranjera, es decir, no era parte del pueblo de Dios, ella dijo: no dejes que me aparte de ti, tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. Entendemos que Ruth estaba pasando de ser gentil extranjera a ahora introducirse dentro del pueblo. La Torá dice en Éxodo: la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. También encontramos en el Nuevo Testamento: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblos de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para la luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿en qué momento comenzamos a creernos gentiles? ¿En qué momento comenzamos a decirnos de esta manera, a adjudicarnos ese título? Este tema acerca de los gentiles está estrechamente relacionado con el tema de la teología de reemplazo. Y así comenzamos en el tercer punto, que es la teología de reemplazo. A esta teología de reemplazo también se le conoce como teología de suplantación. Esta teología de reemplazo es súper importante también que la conozcamos, que la conozcas si no lo sabes. ¿Por qué? Porque quizá está en tu mente, quizá está en tus acciones, pero no sabes distinguir que lo estás haciendo. No sabes que su título es teología de reemplazo, pero sí con tus acciones y con tu forma de pensar estás viviendo en esta teología. Cuando hablamos acerca de los judíos, al menos personalmente te lo menciono, en muchas ocasiones yo escuché decir: pero como a los suyos vino y los suyos no le recibieron, entonces él formó una nueva iglesia, porque ellos, su pueblo, lo crucificaron, lo rechazaron, pero nosotros como nueva iglesia, como el nuevo Israel espiritual, sí lo hemos aceptado. Y de hecho, bueno, existía como ese celo o ese sentimiento también de superioridad por decir: es que ellos lo crucificaron, pero nosotros sí lo recibimos. Y bueno, al menos no había un plan o al menos en 15 años que estuve dentro de esta doctrina, nunca escuché un verdadero plan para ese pueblo, ¿no? Era como si nuestro Elohim, nuestro Salvador, ya se hubiera despojado, ya se hubiera olvidado completamente de ese pueblo. Pero entonces observamos que la Biblia no dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En realidad, la palabra dice: a lo suyo vino. Es decir, ¿a qué vino? A traer salvación. A eso vino Él. Ese era su objetivo. Pero los suyos, ahora sí, su pueblo, no le recibieron. El pueblo judío. Porque Yeshua venía de la tribu de Judá. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim. A esto es a lo que se le conoce como la teología de reemplazo, a que somos la nueva iglesia o el Israel espiritual, porque los suyos, es decir, los judíos, rechazaron a Yeshua y nosotros no. Pero veamos más específico la enseñanza que contiene esta teología y que hoy está vigente e indirectamente se ve en los púlpitos donde se dan las enseñanzas bíblicas. Esta teología enseña que el pueblo de Israel ha perdido su lugar distintivo como pueblo escogido de Dios y ha sido suplantado por la iglesia. Así que la iglesia es la nueva Israel espiritual. Esta enseñanza se originó en el año 1900 de la era actual, es decir, apenas hace 100 años. Dicha escuela de pensamiento tiene la premisa de que, debido al rechazo judío de Yeshua como su esperado Mesías y Salvador, Dios los ha rechazado. Dios ha rechazado a los judíos. La iglesia es la continuación histórica del pueblo judío y su tierra, hasta la exclusión total de Israel. El pueblo judío ya no es el pueblo escogido.
ya no tiene exclusividad y es como cualquier otra nación o pueblo en cuanto a los propósitos de Dios. Pero eso sí, la teología de reemplazo enseña que las promesas, pactos y bendiciones atribuidas al pueblo de Israel en el antiguo pacto, esas sí han sido quitadas y dadas a la nueva iglesia, quien los ha suplantado. Sin embargo, el pueblo judío está todavía sujeto a las maldiciones descritas por causa de su rechazo al Mesías. Vamos a ver esta frase que nos hace reflexionar. William Norman dijo: qué extraño es que Dios haya escogido a los judíos, pero no es tan extraño como quienes escogen al Dios judío, pero rechazan a los judíos. Debemos de hacernos la pregunta: ¿en verdad Elohim ha destituido a su pueblo para formar una nueva iglesia o un nuevo Israel espiritual? El apóstol Pablo dice: digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. El apóstol Pablo, él mismo era judío, él venía de la tribu de Benjamín, entonces él está diciendo: ¿ha desechado Elohim a su pueblo? De ninguna manera, ¿verdad? Si lo hubiera desechado, entonces no hubiera escogido al mismo Pablo, hubiese escogido a otro gentil, a otra persona para poder desarrollar y utilizarlo de la magnitud en la que lo utilizó a él. La teología de reemplazo enseña que ahora los gentiles o extranjeros son la nueva iglesia y reciben las promesas de Elohim porque el pueblo judío no le recibió, pero las escrituras nos enseñan y eliminan esta doctrina. Pablo dice: ya no hay ni judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni varón ni hembra, porque en unión con el Mesías Yeshua, ustedes todos son uno. También si ustedes pertenecen al Mesías, son simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. ¿Por qué dice que somos uno? La escritura nos da la respuesta. En Efesios dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Pero también leeré en la versión PDT porque tiene una más amplia explicación. Dice: el Mesías nos trajo la paz y es quien nos ha unido a todos en un solo pueblo. Antes, los judíos y los que no son judíos se odiaban y estaban divididos como si un muro los separara, pero el Mesías murió para derrumbar ese muro de odio. Entonces Pablo nos está diciendo, ¿verdad?, que por medio de Yeshua ya no hay esa división entre ambos pueblos. Recordemos, ¿verdad?, que, por ejemplo, al apóstol Pedro se le había enviado a los gentiles y él dijo: Señor, pero yo nunca he comido nada inmundo. Eso es a lo que se refiere esa enseñanza de el manto descendiendo con alimentos inmundos. Y el Salvador dijo: no llames inmundo a lo que yo he santificado. En ningún momento se santificó a los inmundos, pero sí se está haciendo la referencia que ahora los gentiles, por medio de Yeshua, ya se había quitado ese muro de separación, estaban dejando de ser apartados para ahora tener el acceso libre también a ser parte del pueblo. Pero entonces vamos a aplicar esta información a nuestro presente. ¿Qué significa realmente que hay esta teología de reemplazo? ¿Afecta? ¿Beneficia? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? ¿Es mala? ¿Acaso ocasiona conflicto en cuanto a las escrituras? Esta es una teoría a esta respuesta. Esta teología de reemplazo surge porque la generación después de que crucificaron a Yeshua, es decir, a quienes se le conoce como los padres de la iglesia, vieron la destrucción del templo y el desarraigo de los judíos, y los creadores de la iglesia cristiana, que a los que me han estado siguiendo hemos estado hablando acerca de eso. Le invito a ver el escrito acerca de Constantino y Shabbat, y explicamos que él es el fundador de la iglesia cristiana. Ellos se convencieron completamente de la eliminación de Israel por medio de esta eliminación del templo y la esparción del pueblo. Entonces ellos empezaron a creer que se estaba comenzando la nueva iglesia con los gentiles, y así de esta manera es que se fue esparciendo esta teoría como si fuese verdad hasta nuestro presente, aunque más bien la respuesta más espiritual sería conforme las escrituras, que en Daniel nos dice que hay un sentimiento, ¿verdad?, de antimesías, hay un sentimiento en donde el enemigo está obrando y está atacando completamente todo lo que proviene de Dios, su Torah, sus mandamientos, su pueblo.
todo lo que esté en contra acerca incluso de los días festivos, de los días de reposo, etc. Este sentimiento de la teología de reemplazo hace hincapié en el antisemitismo. ¿Qué es antisemitismo? Es literalmente anti-Sem. ¿Y quién es Sem? Por eso te mencionaba hace rato que era importante observar la genealogía. En esta foto observamos que Noé tuvo 3 hijos. Uno se llamaba Sem, otro Cam y otro Jafet. Y precisamente de Sem es al que se refiere el antisemitismo, porque de Sem proviene Taré y de Taré proviene Abraham. Ese es el linaje para llegar hasta nuestro Salvador. Así que la teología de reemplazo produce, la consecuencia es el creer o vivir el antisemitismo, y ese es todo lo que esté en contra de esa línea, de ese linaje, incluyendo ese odio o ese celo hacia el pueblo judío. Por esta razón, este sentimiento es totalmente diabólico. Es una persecución física y moral hacia el pueblo judío. Número 1, a causa de su creencia. Número 2, a causa de su cultura. Y número 3, a causa de la etnia. Así que el antisemitismo es una forma en toda su expresión de racismo espiritual. Ahora, hace rato te mencioné que quizá estabas viviendo dentro de esta enseñanza de teología de reemplazo o del antisemitismo y no te has dado cuenta, ¿verdad? Pero entonces, para que te ayude un poco a analizar tu vida, vamos a hacer una serie de preguntas que tú en tu corazón vas a analizarte para que puedas observar si estás dentro de esta teología, si estás dentro de este pensamiento que, bueno, pues no proviene de Dios. Si a alguna de estas 5 preguntas le das una respuesta positiva, entonces debes de considerar que estás siendo parte de esta teología de reemplazo, de este antisemitismo que incluso pues cae en la teoría del antimesías, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que se levantarán antimesías también. Y esto es no solamente en contra de Yeshua, es del Salvador, es en contra de todo lo que engloba la salvación. Número 1, ¿crees que eres parte del Israel espiritual? Ya explicamos que no hay una nueva iglesia, no hay un Israel espiritual. Debemos de formar parte de ese pueblo de Israel. En Apocalipsis, por donde entrará la novia, por donde entrará el pueblo de Israel, son solamente 12 puertas. No habrá una puerta número 13 para los gentiles. Incluso los gentiles existen desde la división del reino. Así que ahí se hubiera abierto un espacio exclusivo para los gentiles. Los egipcios y todos los extranjeros que desearon ser parte del pueblo, ese era el momento oportuno para que se abriera un espacio para ellos. Sin embargo, todo el extranjero que entraba al pueblo era añadido a una de las 12 tribus. Así que bueno, si crees que eres parte del Israel espiritual, entonces entras en este sentimiento de antisemitismo. Número 2, ¿crees que Yeshua murió porque los judíos lo crucificaron? Este sentimiento de celo hacia los judíos porque dices, es que ellos lo crucificaron, es que ellos lo mataron y nosotros no, nosotros lo aceptamos. Bueno, debo mencionarte que la palabra de Dios dice, Yeshua mismo dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo la autoridad para darla y tengo la autoridad para volverla a tomar. Y dice, pero esto es lo que me ha mandado mi Padre y yo le obedezco. Vamos a detenernos a pensar un poquito, ¿verdad? Algo completamente ilógico. ¿Qué hubiese pasado si los judíos no lo hubieran crucificado? ¿Qué sucedería si los judíos no lo hubieran crucificado? Si ellos simplemente fueron un instrumento de parte de Dios para que su palabra se cumpliera, ¿verdad? Entonces, todo hubiese sido mentira, todo el Antiguo Testamento, todas las profecías, toda la palabra que Elohim mandó que se diera, era necesario que así sucediera para que se cumpliera la palabra. Número 3, ¿crees que los judíos ya no tienen salvación o que Yeshua ya los eliminó de sus planes? Hemos observado que sí hay un plan para los judíos. Número 4, ¿te sientes superior a ellos porque tú sí aceptaste al Salvador? Y número 5, tienes repudio por cualquier cosa que provenga de ellos. Por ejemplo, su idioma.
me detendré aquí un poquito. En muchas de las ocasiones, vamos a seguir con este ejemplo del idioma, cuando una persona habla 2, 3 idiomas es digno de admirarse, ¿no? Y dices, wow, qué buena onda, es bilingüe, habla inglés, habla español, habla chino mandarín. Pero sin embargo, eso es digno de admirar. Pero cuando una persona quiere comenzar a estudiar la raíz hebrea de la fe, la raíz de la palabra de Dios que originalmente fue dado en ese idioma, entonces dices, estás judaizando. No voy a estudiar en el hebreo porque yo no soy judío. Bueno, entonces si crees de esta manera, entonces has caído en el error de la teología de reemplazo. Estas simples preguntas nos ayudan a analizarnos, analizar nuestras conductas y ver si, bueno, pertenecemos a esta teología que está completamente alejada de la voluntad de Dios. El antisemitismo está formado completamente por el diablo, vamos a decirlo de manera clara. Es algo que está completamente en contra del linaje de nuestro Señor, en contra del pueblo de Dios. Cosa muy diferente al antijudaísmo, ¿verdad? El antijudaísmo es pero todo lo que está en contra de la religión judaizante. Entonces, antisemitismo es todo lo que está en contra de judíos y en sí todo el linaje de Sem, todo el linaje para llegar al Salvador. Y antijudaísmo es todo lo que está en contra de la religión judaizante, que ya explicamos que son las 39 leyes añadidas a la Torá. La palabra de Dios nos dice, porque yo, Yahweh el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. No hay otro grupo étnico en la historia del ser humano como el judío que haya florecido nuevamente luego de confrontar tan fuertes obstáculos. El pueblo judío es amado de manera incondicional y eterna, porque los dones y el llamamiento de Dios para con los judíos son irrevocables, nos dice el apóstol Pablo en Romanos 11:29. También Pablo habla acerca del amor hacia los judíos. Pablo mismo era judío, aunque en ese tiempo no existía tal cual la teología de reemplazo, pero sí existía esa rivalidad entre ambas casas. Esta teología de reemplazo, aparte de querer suplantar al pueblo, queriendo enseñar que hay un Israel espiritual, tiene también algunas otras enseñanzas, las cuales es, por ejemplo, también reemplazar las fiestas del Eterno. Recordemos que en la Torá hay unas fiestas que el Padre dijo que son de carácter perpetuo para su pueblo, pero entonces en la teología de reemplazo se dice, esas fiestas son nada más para judíos. Y aparte de eso, de que se han eliminado, se agregaron nuevas fiestas. Por ejemplo, Navidad, Año Nuevo, el Día de San Valentín, que son fiestas, pues, vamos a ser sinceros, completamente paganas. Otra cosa que también esta teología de reemplazo suplanta es la palabra, porque quienes viven dentro de esta doctrina enseñan que la Torá está abolida, que la Torá no está vigente, que la Torá es nada más para los judíos. Y que, bueno, nosotros vivimos el Evangelio y el Evangelio es lo que ahora debe de regirnos. Cosa que es, bueno, totalmente antibíblica, ¿verdad? El Evangelio de Yeshua, él dijo, yo no hablo por mí, yo he venido a dar las mismas palabras que mi Padre. Y con todas sus letras aparte dijo, la Torá no está abolida, yo he venido a cumplirla. Y no porque Él la cumplió significa que nosotros no, sino que Él ha venido a enseñarnos cuál es el camino correcto para poder también hacer su voluntad, para poder ser sus seguidores. Y la cosa que más aberrante o más triste que se reemplazó, pues fueron los nombres. Si usted menciona el nombre del Salvador, no le llama Yeshua o Yahshua y le menciona como Jesús, bueno, eso es teología de reemplazo, se le ha reemplazado el nombre. También en vez de mencionarle Yahweh o Yahvé o Yud-Hei Bab-Hei, como originalmente él se presentó en el Éxodo a Moisés, bueno, entonces ha caído también. Entonces si usted le menciona como Jehová o solamente Señor o solamente Dios y no quiere mencionar el verdadero nombre o los desconoce, entonces usted ha caído también en esta teología. Pero hemos observado todos estos puntos que son muy, muy, muy importantes para conocer nuestra identidad como pueblo, para conocer los planes del Eterno hacia su pueblo, hacia las dos casas, hacia nosotros mismos.
pero específicamente más cómo podemos aplicar este conocimiento. Ahora sí vamos a entrar en la historia de la mujer de flujo de sangre. Esta historia tiene un mensaje que a ti y a mí nos concierne para nuestro presente. Y bueno, aunque esta historia se predica mucho solamente como una historia de milagro, de sanidad, de sanación, una historia asombrosa, bueno, hay un tesoro escondido y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Esa historia a lo mejor ya la conoces, pero vamos a leerla completa para que aquellos que no la han leído pues la entiendan, y si tú ya la has escuchado, bueno, vamos a leerla de todas maneras para hacer énfasis en algunas palabras y puedas darle la correcta interpretación. Marcos 5. Y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Yeshua, vino por detrás de la multitud y le tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Yeshua, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves la multitud que te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Esta mujer representa al pueblo de Elohim, al pueblo de Dios. En las escrituras, el pueblo se representa como una novia, como una mujer. En Apocalipsis 12, por ejemplo, se habla que la mujer fue llevada al desierto. Está hablando del pueblo de Israel. También en otras ocasiones se le conoce o se le lee como la novia infiel o como las 10 novias que también estaban en espera con sus lámparas, ¿verdad? Entonces en las escrituras Israel, el pueblo, es representado como una mujer. Así que recordemos que esta mujer tenía 12 años enferma, es decir, eran las 12 tribus, se está refiriendo a todo el pueblo que estaba enfermo. ¿Por qué? Porque todo el pueblo cayó en inmundicia. Inmundicia en las escrituras es estar apartado, pero no apartado como la palabra kadosh, ¿verdad? Que es apartado para Elohim, sino inmundo es apartado, lejos, disperso. Está lejos de la verdad, está lejos del verdadero mensaje. Entonces estos 12 años representan a las 12 tribus en un estado de impureza. Porque el flujo de sangre en la escritura, en la Torá, representa un estado de impureza. Y de hecho, la Torá dice, ¿verdad?, que cuando una mujer está en este estado, no debe ser tocada por su pareja, por su esposo, ¿verdad? Debe de ser apartada. Y es que así las 10 tribus están en la inmundicia, ¿verdad? Cayeron en el pecado y están destituidos del pueblo de Elohim. También dice que lo había perdido todo. De doctores en doctores andaba y no tenía nada, todo lo había perdido. Y nosotros como ovejas errantes andábamos divagando, ¿verdad? Sin nuestro pastor y sin la Torá estábamos completamente sin la riqueza, estábamos también en pobreza espiritual. Pero entonces surge la pregunta, ¿por qué la mujer tocó el manto? Dice, ¿verdad?, lo que leímos, que la mujer tocó el manto, pero entonces se trata de explicar que, bueno, la mujer, ¿verdad?, estaba completamente débil y que la mujer, pues después de 12 años de estar sangrando, pues claro que entras en esa debilidad, que ella dio todas sus fuerzas y se postró y se arrastró en medio de la multitud, y lo cual representa humildad, y entonces toca el borde del manto de
Yeshua? Bueno, sí y no. Sí representa humildad, sí representa un esfuerzo de regreso, de retorno, pero no es exclusivamente que toque el borde del manto como nosotros lo podemos entender. Por eso leer la Torah es muy importante para que podamos observar realmente cuál era la vestimenta que nuestro Salvador Yeshua tenía en ese momento. Y es que en realidad no tocó el borde del vestido como este que estamos observando o que podíamos haber sido enseñados, sino que en realidad este es el borde del manto que en realidad tocó. Se llama tzitzit. Eso fue lo que ella tocó. Vamos a leer en la versión Kadosh. Se le acercó por detrás y le tocó los tzitzillot de su talit. Al instante se detuvo de su hemorragia. ¿Qué representan los tzitzit? La Torah nos da la respuesta, pero en sí los tzitzit representan la misma palabra, los mandamientos, la voluntad del Eterno. En Números dice, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, es decir, perpetuamente, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para cuando los veas os acordéis de todos los mandamientos de Yahvé para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Entonces, la mujer que con tanto esfuerzo salió de la multitud, recuerda que las tribus iban a ser bendecidas y dispersas hasta llegar a ser naciones de reyes, de multitudes. La mujer en medio de esa multitud retornó, hizo arrepentimiento porque se dio cuenta que estaba inmunda sin la Torá, sin la verdadera ley y la palabra de Dios en su totalidad. Entonces hizo ese retorno, ese arrepentimiento y regresó y tocó los tzitzit. Tocó la palabra de Elohim, tocó la Torá. Nosotros nos creíamos gentiles, creíamos que la Torá no era para nosotros, pero ahora nuestros ojos se abren y nosotros podemos observar que esa Torá no es en realidad una maldición de la ley, es en realidad las instrucciones de amor que Dios dio a su pueblo, y nosotros ahora tomamos esa identidad para nosotros como pueblo de Elohim y tomamos las bendiciones, pero también tomamos ese cuidado de parte de Dios, esos mandamientos, los cuales nos dan la protección y nos da esa identidad como parte de su pueblo. La historia nos dice qué sucedió después cuando ella tocó los tzitzit. Dice que en el instante se le quitó su estado de impureza. En el instante ella fue salva. No dice sana, ¿verdad? Solamente de su enfermedad. Dice que ella fue salva. Porque recordemos que no nada más habla a los gentiles, ¿verdad? Así como nosotros como pueblo disperso hemos estado regresando a la Torá, así también el pueblo judío está regresando a Yeshua porque ellos no le habían aceptado. Entonces ambos tenemos que hacer ese arrepentimiento en nuestra vida. Nosotros a la Torá y el pueblo judío a aceptar a Yeshua como Salvador. Y entonces, ¿qué necesitó esta mujer para poder ser salva? Necesitó fe, necesitó creer, pero necesitó accionar esa fe. Hizo el esfuerzo de regresar. La palabra de Dios dice que los valientes heredarán el reino de los cielos. Por otro lado, en Apocalipsis dice que los cobardes no entrarán en el reino de Elohim. Dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿En qué? En obedecer la palabra. No significa échale ganas al trabajo, échale ganas a tus días y a tus afanes. Esa palabra es esfuérzate y sé valiente en obedecer los mandamientos, así como ese esfuerzo que hizo esa mujer de regresar de en medio de la multitud y regresar a casa. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Recordemos que Yeshua dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que de mí ha salido un poder.
Recordemos que la Torá dice que la bendición será solamente si decidimos obedecer. Eso es lo que provoca el poder sanador de nuestro Elohim. Así que eso fue lo que ella, la mujer, en realidad hizo. Regresó en obediencia y pudo experimentar las bendiciones de Dios. Así que con este siguiente versículo vamos a observar cuáles son los planes que Dios tiene para su pueblo. He aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, o sea, con las tribus dispersas. Dice, después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi ley, daré mi Torá en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Te das cuenta cómo es tan bonita la palabra de Dios que dice, verdad? Que nosotros estábamos dispersos. Ese es el nuevo pacto que Él hará con nosotros. Nosotros estando dispersos, dice, los haré volver y pondré en su mente y en su corazón mi palabra. Y dice, y yo seré ahora por ellos Dios. ¿Por qué? Porque siendo gentiles y dispersos, Él no era nuestro Dios. Teníamos doctrinas agregadas, teníamos enseñanzas de hombre, pero ahora somos parte de su pueblo. Poco a poco ahora el pueblo está viviendo esta reconciliación que se profetizó, en donde nosotros regresamos a la Torá, pero ya mucho pueblo judío está aceptando a Yeshua como Salvador. Es ahí en donde está el tesoro escondido, en la historia de la mujer de flujo de sangre. Te das cuenta que no es solamente una historia. Yeshua no vino a improvisar. Él no vino a perder el tiempo y a hacer lo que se le presentaba en el día. Él tenía un plan, Él tenía un propósito que hoy nuestros ojos pueden, ¿verdad?, observar ese verdadero plan. Esta historia de la mujer tiene mucha similitud con la historia del hijo pródigo. Así rapidito te digo algunos puntos similares. Número 1, ambos regresan. La mujer de flujo de sangre fue hacia donde Yeshua y el hijo pródigo también regresa al Padre. Número 2, ambos estaban inmundos. La mujer estaba en flujo de sangre, pero asimismo también el hijo pródigo cuando abrió sus ojos estaba entre cerdos. Los cerdos son animales inmundos. La Torá dice y los describe que son animales que sí fueron creados por Elohim, pero fueron para limpieza del ecosistema, no para un alimento. Por otro lado, en ninguna parte de las escrituras dice que Yeshua santificó lo inmundo. El gran sacrificio que Yeshua vino a hacer no fue para venir a santificar a los cerdos, fue para venir a santificarnos a nosotros y que retomemos nuestra verdadera identidad. Número 3, la mujer y el hijo pródigo no tenían nada. Ambos gastaron todo en doctores buscando sanidad, en religiones, en filosofías. Andábamos aquí y allá sin tener la verdadera luz. Vivíamos en carnalidad, en vanidad. Pero Israel dejó a Yahvé, que es la fuente de agua viva, y se hizo para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Nosotros estábamos en pobreza espiritual porque estábamos rotos como una cisterna y no podíamos ver la verdadera bendición. Pero hay bendición a las dos casas y desde las profecías del Antiguo Testamento podemos ver que esas bendiciones son para nosotros, para nuestro presente. Zacarías dice, porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José, que es el reino de Efraín, que somos nosotros, y los haré volver, porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Yahvé su Dios y los oiré, y será Efraín tribu esparcida como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán. Su corazón se gozará en Yahvé. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré porque los he redimido y serán multiplicados tanto como eran antes. Vienen días, dice Yahvé, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, que son las 12 tribus, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahvé,
pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, o sea, con las tribus esparcidas nosotros. Después de aquellos días, dice Yahvé, pondré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Te acuerdas de los tzitzit? Aquí están, es la Torah. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Yahvé, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahvé, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esta última porción de las escrituras que acabamos de leer es exactamente la historia de la mujer de flujo de sangre. Habla acerca de las 12 tribus que Él los hará regresar, que ambos volveremos a ser un solo pueblo. Nosotros, para tomar nuestra identidad verdadera de su pueblo y tomar su palabra como nuestra palabra, su Torah, y el pueblo o el reino de Judá, para aceptarlo como Salvador. Si esta parte de la historia no la habías escuchado, si no se te había predicado esta historia, yo te pido por favor que no rechaces esta enseñanza solamente porque es la primera vez que lo has oído quizá. Yo te invito a que lo pongas en una balanza, pero sobre todo a que estudies y escudriñes por ti mismo, a que ores en humildad a Dios, a que te postres al Padre y que le pidas con humildad que en verdad si estás mal, entonces que nos muestre la verdad de su palabra, porque no podemos ser arrogantes en creer que lo sabemos todo, en creer que porque hemos estado 20, 30 años en una religión y ahí estamos cómodos, decir que ya lo sabemos todo. No es así. Las profecías te las he leído, dice que nuestros ojos serán abiertos para volver a la enseñanza de la sana doctrina. Por favor, escudriña por ti mismo y ve con tus ojos que esta enseñanza que yo te estoy dando es la verdad de la palabra. Porque la palabra dice que nosotros hallaremos descanso para nuestra alma cuando regresemos a la sana doctrina, cuando regresemos a la senda antigua que es la Torah. Es ahí en donde verdaderamente vamos a poder descansar en su palabra. Querida persona que has mirado este video hasta este tiempo, te doy las gracias, pero te invito a que ores al Padre y te invito a que busques tu verdadera identidad, a que regreses a casa. Él está como el padre del hijo pródigo con los brazos abiertos esperándote, diciendo, venid a mí, tú que estás trabajado y cansado, yo te haré descansar.